Romanos capítulo 15 y leeremos su versículo 4. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Amén. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo leemos otra vez. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. ¿Podemos orar al Señor juntos? Ponga su Biblia ahí un ladito y levantemos un ruego, una oración, un clamor a nuestro Dios, como dice su palabra, con súplica, con la ayuda del Espíritu. Y en este momento unamos nuestra fe, unamos nuestra oración y digámosle al Señor, creemos en su palabra, que dice que si dos se ponen de acuerdo en algo en la tierra y lo piden al Padre creyendo, lo van a recibir. Que si atamos algo en la tierra, será atado en el cielo. Que si desatamos algo aquí, será desatado allá. Levanta tus manos con confianza, con fe, acompáñame orando y diciéndole al Señor, este es el día que usted ha hecho, Señor. Este es el día que usted ha hecho, Padre amado. Yo quiero gozarme en su presencia. Gracias, Señor, por el descanso, por la paz, por la bendición de sentir esa libertad que solamente usted nos da. Paséese por aquí, Espíritu Santo, abrazándonos a cada uno de nosotros, porque solo usted sabe, Señor, cómo nosotros llegamos, cómo nosotros venimos, cómo nosotros estamos. Pero sabemos que usted está aquí para ayudarnos. Sabemos que usted está aquí, Señor, para levantarnos. Sabemos que usted está aquí para favorecernos, para coronarnos con sus favores, sus misericordias. Levanta las manos y dile, Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú me vas a favorecer en esta tarde. Porque yo sé que vas a ser propicio a mí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos bendición en esta tarde, en este lugar, Señor. Declaramos libertad, Señor. Declaramos sanidad, Señor. Declaramos milagros, Padre. Declaramos salvación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús atamos todo demonio. Declaramos libertad. En el nombre de Jesús. Declaramos que aquí hay libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de... Digamos todos en el nombre de Jesús. Vamos todos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se doblará toda rodilla. Saldrá huyendo toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Aleluya. Habrá libertad en este lugar. Amén. ¿Puede darle un aplauso fuerte al Señor? Aleluya. Dios es bueno. Puede sentarse. Quiero hablarle en esta tarde acerca de nunca pierdas la esperanza. ¿De qué le voy a hablar? Nunca pierdas la esperanza. Amén. Porque en Cristo sí hay esperanza, amados hermanos. Y hemos leído un texto
del libro de Romanos, escrito por nuestro hermano el apóstol Pablo. Él escribió este libro y lo escribió estando preso, pero era un hombre que decía siempre que la palabra de Dios no estaba presa. Era un hombre que aunque estaba, hermano, prisionero, él se sentía libre. Amén. Y es que nadie nos puede encerrar porque Cristo nos ha hecho libre a nosotros. Amén. Y Él es el que escribe esto, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No hay cosa en este mundo que te pueda dar esperanza como la palabra de Dios, que es viva y eficaz. No existe algo que te pueda motivar, algo que te pueda dar fe, algo que te pueda dar esperanza, más que la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 24, verso 35, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Está hablando de algo concreto, de algo firme. No, la palabra de Dios jamás va a desaparecer. Si Dios te ha dado una palabra, espera lo que Dios ha dicho porque ella se va a cumplir. Se cuenta que un rey estaba pasando un momento de tristeza y se estaba dando cuenta que estaban pensando hacerle daño. Y este rey llamó a todos sus sabios de su reino y les dijo: quiero que ustedes me den una frase, me den unas palabras, para que cuando yo esté triste, para que cuando yo esté afligido, para que cuando yo esté sin esperanza, cuando yo esté sin ánimo, esas palabras yo las pueda recordar y me puedan animar a seguir adelante. Y vinieron todos los sabios. Uno le traía un libro, otro le traía una página llena de frases, y así muchos le trajeron una cantidad de expresiones. Y él se disgustó porque dijo que no tenía ni ánimo ni para leerlas, y que iba a ser muy difícil recordarlas porque eran muy largas. Pero le dijeron que había un sabio fuera de su reino, a las orillas, y él dijo que lo trajesen y que le dijesen que también le trajese unas frases que cuando él estuviese en esa condición le dieran ánimo, le dieran esperanza, lo motivaran, lo levantaran. Y aquel sabio, aquel hombre llegó, pero era un hombre pobre y no tenía en qué escribirle al rey bien decorada su frase que le iba a presentar. Pero encontró un pedazo de madera quebrada y escribió a como pudo en aquel pedazo de madera una frase. Y cuando llegó donde el rey, le dio la estía de madera, y el rey lo quedó viendo e inmediatamente dijo: sáquenlo de aquí. Y con el pedazo de madera en la mano lo tiró. Amados, la historia dice que este hombre, al pasar los días, al pasar los meses, vino una invasión contra su reino.
una invasión tan cruel de un ejército que le prendió fuego a sus fincas, donde también estaba matando a mucha gente de su pueblo y de su reino. Y él, desesperado, sin saber qué podía hacer, se paseaba en su habitación y logró encontrar el pedazo de leña que había tirado por ahí y lo recogió. Y comenzó a prestarle atención y leyó la frase que el sabio le había escrito y decía: esto también pasará. Y él, al ver todo, se dio cuenta que lo que estaba sucediendo algún día iba a pasar, iba a terminar. No es que se lo estaba advirtiendo que iba a suceder, sino que eso que estaba aconteciendo era temporal, que iba a pasar. Amados, hay un dicho que dice: mientras hay vida, hay esperanza. Pero por donde quiera nosotros miramos, amado hermano, gente desesperanzada, gente desanimada, gente con las manos caídas, gentes emproblemadas. Pero cuando tú vienes a la palabra de Dios, te das cuenta que para todas esas cosas Dios ha dejado una promesa. Dios ha dejado una palabra, y está escrita en este libro, la palabra de Dios, la Biblia. Y hay gente que está triste tal vez por la muerte de algún pariente, tal vez por una noticia negativa de alguna enfermedad incurable, por el abandono de su pareja, por alguna enfermedad depresiva. Pero quiero decirte que en Dios hay esperanza. Quiero decirte que para nosotros hay esperanza en Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Ha oído usted muchas veces que dice: de esta yo me levanto, de esta yo me levanto? Y hay gente que se levanta con mayor ímpetu, con mayor experiencia. ¿Por qué nos vamos a quedar acostados? ¿Por qué nos vamos a quedar tirados si tenemos un Dios que nos levanta? Amén. Angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Cuántos hemos estado angustiados? ¿Cuántos hemos estado en apuros? Pero hemos visto la mano de Dios obrar, porque la mano de Dios no se ha cortado. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Cuando esté desesperanzado, lee este libro. Se llama La Palabra de Dios. Porque aquí están las promesas para superar cualquier conflicto. Desesperanzado, cualquier cosita que se presente, lee este libro. Se llama La Palabra de Dios. Esperanza es el estado de ánimo optimista de que todo mejorará. ¿Qué es esperanza? Esperanza es el estado de ánimo optimista de que todo mejorará. Porque Dios ha prometido que no nos va a dejar caídos. Porque Dios ha prometido que no nos va a dejar desamparados. Porque Dios ha prometido que cuando estemos en un problema, dice: clamen a mí, yo les voy a responder. Este pobre clamó y Jehová le oyó y le respondió, dice su palabra. Entonces, si tienes esperanza en Dios, tienes que estar optimista. Tienes que estar alegre.
Tienes que tener brillo en tu rostro porque tienes esperanza de que va a mejorar tu situación. Yo he escuchado a muchas personas que tienen un problema que para ellos es como irreparable en la manera que están pensando y dicen, de aquí yo me voy. De aquí yo mejor me voy. Con esto yo no puedo. Pero no es hora de huir. Es hora de enfrentar las cosas porque la Biblia dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Amén. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Y cuánta gente sin esperanza hay hoy? Esta semana me encontré, amado hermano, con un grupo de compañeros de trabajo en el mismo lugar donde yo estaba trabajando. Y había un venezolano. Y yo los miraba todos alegres. Unos hablando ahí en su nivel. Llegué yo con mi compañero de trabajo y comenzamos a trabajar y lo miré así como apartado y desanimado. Y le dije yo, ¿qué le pasa? ¿Está triste? ¿De dónde es usted? Le dije. Me dijo, soy de Venezuela, me dice. Oh, de Venezuela es usted, le digo. Y me dice, y estaba pensando que ya voy a regresar a Venezuela, pero en Venezuela, me dice, las cosas están difíciles y en Venezuela no hay esperanza, me dice. Entonces yo le dije, no diga no hay esperanza, porque Venezuela tiene esperanza, el mundo tiene esperanza, la iglesia cristiana Príncipe de Paz tiene esperanza. Y le dije, no diga no hay esperanza. Y le recordé el dicho, la esperanza es lo último. ¿Es lo último? Vamos a ver si se lo sabe. ¿Es lo último? Es lo último que se pierde. Si no tenés esperanza, estás perdido, papá. Pero si tenés esperanza, las cosas van a mejorar. Aleluya. Nunca pierda la esperanza en Dios. Porque los que esperan en Dios nunca van a ser avergonzados. Los que esperan en Dios van a recibir nuevas fuerzas. Los que confían en Jehová no serán avergonzados, dice la palabra de Dios. Amados, en el libro de los Jueces, capítulo 6, verso 1, habla de un periodo de la vida del pueblo de Israel, estando ya en la tierra de Canaán. Dice que ellos habían vuelto a hacer lo malo contra Dios. Y Dios los había entregado en mano de Madián, un ejército de amalecitas. Y la mano de Madián dice que estaba prevaleciendo contra Israel. O sea, la mano de Madián estaba sometiendo al pueblo de Dios bajo su autoridad. Y ellos se sentían sin esperanza. Porque este ejército, cuando venía contra ellos y los invadía, les comía todas las cosechas, todos los sembrados que ya estaban listos para ser cosechados, y los dejaban sin cosecha. Les llevaban el ganado, los dejaban, como dice el hondureño, acabados, sin nada. Y es que, déjame decirte, nosotros, para estar bien, tenemos que estar en paz con Dios. Para estar bien, tenemos que estar del lado del Señor. Para estar bien, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y Jueces capítulo 6, verso 3 dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Jueces capítulo 6, verso 4. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud
como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera. Por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hubo una gran temporada donde entre este pueblo todos estaban pasando una miseria. Todos estaban sometidos bajo el yugo de esta población de Madián, de los amalecitas. Pero amados hermanos, siempre en cualquier situación hay esperanza. Y alguien en algún momento se da cuenta que hay dónde ir o hay a quien buscar. Y esto fue lo que sucedió. Se acordaron que Dios, el Dios de ellos, los podía salvar. Que el Dios de ellos era más grande y más poderoso que Baal. Y dice la palabra que ellos clamaron al Señor y el Señor le respondió. No podemos dejar que el enemigo, hermano, nos destruya. No podemos dejar que el enemigo se coma nuestra cosecha. Pero ¿qué puedo hacer para que eso no suceda? Dice la palabra en el Salmo 91, habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Amén. Pero amados hermanos, cuando ellos clamaron, ¿qué dice la Biblia? Clama a mí y yo te voy a responder y te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sigue diciendo ese pasaje que Dios escuchó su clamor y que les envió un hombre de Dios, les envió un profeta. Y sigue diciendo más adelante también que Dios envió un ángel y conversó con un hombre llamado Gedeón, que estaba, dice, tratando de cuidar lo poco de la cosecha que tenía de su trigo. Y cuando este ángel descendió y habló con Gedeón, le dijo: varón esforzado y valiente. Y Gedeón se quedó sorprendido por las palabras de aquel ángel que le decía esas palabras. Porque me parece que en ese tiempo, como todo mundo, dice el mismo pasaje que se habían hecho cuevas y tabernas en los montes para esconderse cuando venían los madianitas. Parece que todo el mundo se había acobardado y no quería enfrentar la situación. Y entonces cuando Gedeón escucha esa palabra, como que se sorprende. Porque uno cuando está en una situación difícil, a veces cuando alguien viene y le habla positivo, le habla con esperanza, le habla con optimismo, le habla con fe, uno dice: ¿será cierto? ¿Será que es para mí esas palabras? Lo que pasa es que usted no está en mis zapatos. Lo que pasa es que usted no está en mi situación. Lo que pasa es que usted no está en mi casa. Lo que pasa es que usted no está ahí donde yo estoy. Y quizás Gedeón eso pensó. Si aquí todos estamos hechos palos. Aquí el que no esconde su poquito no come, porque estos bárbaros vienen y nos roban todo lo que tenemos. Si había una gallina, la escondían. Si la gallina ponía, escondían el huevo y si no, se llevaban hasta el huevo. Amados, y el Señor le dice: ve con estas tus fuerzas y tú salvarás a Israel. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba dando el Señor? Le estaba dando una palabra de ánimo, le estaba dando una palabra de esperanza. Ve tú con estas tus fuerzas y salvarás a Israel. Se necesita alguien que tenga esperanza para echar adelante. Y empieza a formarle la estrategia el Señor a Gedeón. Y le dice que tiene que llamar a gente de su pueblo, de las tribus cercanas, de los caseríos cercanos. Y Gedeón comenzó a llamar a uno
Total, llamó de todos. Logró recoger 32,000 personas, 32,000 hombres, para enfrentar a Madián, el que le comía las cosechas, al que lo dejaba sin esperanza de tener un buen desayuno. Y viene y va con esos 32,000, y cuando va con esos 32,000 le dice el Señor a Gedeón: son muchos, Gedeón, les dice. Son muchos a la gente que tú llevas, les dice. No vaya a ser que se alabe el pueblo, dice. Como queriéndole decir el Señor, no vayan a decir que por su fuerza, por sus capacidades, por su inteligencia, por su sabiduría, alcanzaron eso. Porque aquí lo que alcanzamos es por la ayuda de Dios. Aquí lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Amén. Y le dice: llévalos, diles mañana, temprano por la mañana, que el que tenga miedo, que se regrese. Y en la mañana comenzó Gedeón a pregonar que el que tuviera temor, que se regresara. Y dice la Escritura que se regresaron 22,000 hombres de guerra, quedando Gedeón solo con 10,000. Pues yo me imagino que Gedeón dijo: con estos 10,000 todavía la hago. Porque la cosa es que el ejército de Madián era mucho. Era una gran multitud como las arenas del mar, dice, dando a entender que no se podían contar, los cuales venían bien armados. Cuando salió con sus 32,000, él iba confiada: con esto le doy, con esto me los bajo, dijo. Pero cuando el Señor le dice: son muchos, pregona que el que tenga miedo se regrese. Se regresan 22,000. Quedan 10,000. Y ahí va Gedeón para adelante. Y le dice el Señor: aún son muchos, Gedeón. Llévalos a las aguas y yo te los voy a probar. Y allá le dice: cuando estén en las aguas, el que beba con el agua como la bebe el perro, ponlo aparte. Cuenta con ese. ¿Usted ha visto cómo bebe el agua el perro? ¿Cuántos han visto cómo bebe agua el perro? El perro bebe y está viendo para aquí, viendo para allá, y bebe rapidito. No se confía. Pero el que se doble en sus rodillas, a ese lo vas a despachar. Amados, dice que 9,700 se doblaron. Y esos 9,700 se tenían que regresar, quedando Gedeón solo con 300. Y yo me imagino que Gedeón ha de haber dicho: caramba, ¿y ahora cómo le voy a hacer con estos 300 contra ese gran ejército? Y quizás si había ahí algún, ¿verdad?, delgadito, pequeñito, pero como las apariencias engañan. Amén. Y solo con 300, amado hermano. Pero como la guerra quien nos da en la guerra quien nos da la victoria es el Señor, ¿verdad? Amados, la Biblia dice que no es con espada, no es con ejército, sino es con mi Santo Espíritu. La iglesia, para salir adelante, sale adelante con la ayuda del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está aquí, nadie nos va a poder detener. Si el Espíritu Santo está con nosotros, nadie nos va a poder detener, amados hermanos. Amén. Y Gedeón, amado hermano, me imagino que miró 300 y yo qué voy a hacer con esto, solamente con estos 300. Pero la realidad, amados hermanos, es que Dios se glorifica en lo pequeño, en lo poco, si usted le cree al Señor. Uno se puede confiar porque uno puede mirar quizás una gran multitud,
O porque uno puede mirar todos los bienes que uno ha tenido durante la vida. Se puede confiar que todo está bien. Pero la mejor confianza tiene que estar cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando nosotros estamos en el reino de Dios, cuando Dios está con nosotros. Dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Amén. Amados, no es con muchos que se ganan las guerras. Es con pocos, pero con la ayuda de Dios. Es con pocos, pero con gente que le cree al Señor. Yo no sé si usted me cree. Es con pocos, pero con los que le creen y le obedecen al Santo de Israel. Amén. Y como dice el Salmo 121, verso 1, alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y que no dará nuestro pie al resbaladero. Iglesia, nosotros podemos decir hoy, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hemos enfrentado gigantes y Dios los ha decapitado. Amén. Ahora, ¿en quién usted tiene la esperanza? ¿Quién está desesperanzado aquí? ¿En quién usted tiene la esperanza? En el libro de Marcos capítulo 5 verso 21 nos habla la historia de un hombre. No de cualquier hombre, dice la palabra en ese capítulo, de un hombre principal de una sinagoga. Habla de Jairo, de un hombre que era religioso, principal en el lugar donde se reunían, la sinagoga. Y amados, ¿sabe una cosa? Que en ese tiempo, para ser principal en una sinagoga había que cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, tenía que venir de una familia de la ciudad conocida, y también tenía que ser una persona acaudalada, o sea, una persona con muchos bienes. Porque hay lugares donde las posiciones se compran o las posiciones se venden. Y en ese tiempo había un círculo en esa religión que el que venía de una familia conocida se le podía dar un buen lugar. Si el hombre era acaudalado, se le podía dar un lugar y todavía más superior, y se le volvía más importante y principal en la sinagoga donde él pertenecía. Si estaba prosperado, él podía estar muy bien allí. Pero este hombre, dice la palabra de Dios, que tenía un problema en su casa. Y el problema que tenía en su casa es que tenía su propia hija enferma. Pues, al nosotros darnos cuenta que Jairo era un hombre acaudalado, que tenía cómo pagar un médico, cómo comprar medicinas, cómo viajar, creemos que él se había movido con su hija buscándole también un medio de sanidad. Creemos que la había llevado donde un médico, creemos que le había comprado medicina, creemos que había hecho todo lo que estaba al alcance de él. Porque ¿quién de nosotros, si nuestro hijo está enfermo, no nos vamos a mover para que él mejore, para que él sane? ¿Verdad que todos nos moveríamos? Amén. Amados, pero Jairo sabía que no le había ido nada bien a su hija. Pero él se acordó que Jesús, se acordó, o alguien le dijo que Jesús estaba por ahí en su pueblo. Y amados,
Jairo, dice ese capítulo 5, que vino donde Jesús y se arrodilló ante el Señor y le dijo que le ayudara, que tenía a su hija enferma en su casa, agonizando. Y el Señor, amados, es misericordioso. Él nos atiende siempre y cuando nosotros vengamos con fe y vengamos con humildad ante Él. Y dice la palabra del Señor que comenzó a ir Jesús con Jairo. Pero algo que te quiero preguntar es, cuando tú tienes un problema, cuando te está sucediendo algo, cuando no hay esperanza para solucionar lo que te está aconteciendo, sea en tu vida, sea en tu casa, sea en tu iglesia, sea en tu ciudad, sea en tu trabajo, sea en tu familia, ¿a dónde tú vas? ¿A dónde tú vas? ¿A dónde tenemos que ir? La Biblia da testimonio de que muchas personas primero fueron a otros lugares y al no irle bien y habiendo agotado todos sus recursos, después vinieron donde Jesús. Amados, verso 23 del capítulo 5 dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Amados, solamente Jesús es el que tiene el poder contra la muerte, contra la enfermedad. Solamente Jesús es el que puede hacer milagros. Solamente Jesús es el que nos puede volver a levantar a nosotros y darnos esperanza cuando nos encontramos abatidos, desesperados, angustiados y en apuros en momentos como estos, como estaba este hombre. Solamente Jesús es el único que lo puede hacer. Amados, Jairo se volcó a Jesús. Vino donde el Señor y le presentó su causa. Porque estoy más que seguro que Jairo había escuchado que Jesús sanaba ciegos, leprosos, paralíticos, quebrantados del corazón. Pero algo que le quiero decir es esto. Jesús no era muy amado por la religión de Jairo. Jesús era despreciado por ellos. Jairo era un principal. Él tenía que analizar y tomar una decisión para ir donde Jesús. Amados, pero hay momentos en la vida que nosotros tenemos que dar pasos sin importar lo que suceda, siempre y cuando nosotros creamos que los estamos dando para alcanzar nuestro objetivo. Jairo sabía que si iba a Jesús, a lo mejor sería expulsado de la sinagoga, de su religión. Jairo sabía que tenía que tomar una decisión, y una decisión de valor. Y a veces usted y yo tenemos que también aprender a tomar decisiones de valor en la vida. Y algunos de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos que quizás tomar una decisión el día de hoy, pero la tenemos que tomar con la dirección que Dios nos dé a través de su palabra. Jairo sabía que estaba involucrando la amistad con sus amistades de su religión, que estaba en juego su prestigio,
que estaba en juego su posición si decidía ir donde Jesús y pedirle que sanara a su hija. Pero también sacamos una conclusión de que Jairo era un buen padre, porque miramos que Jairo viene donde Jesús y le presenta el problema de su hija y le dice que venga a su casa y que ponga las manos sobre su hija porque está agonizando para que ella sane. ¿Quién de nosotros no nos atreveríamos a hacer algo semejante como lo que hizo Jairo a causa de uno de los miembros de nuestra familia? ¿Quién de nosotros no haría algo semejante por causa de uno de nuestros hijos? Amén. ¿Qué importa nuestra reputación si nosotros alcanzamos lo que necesitamos para la salud, para la sanidad de uno de los miembros de nuestros hijos? ¿Qué importa lo que sucediera? Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Pues eso fue lo que hizo Jairo. Salir de su religión que no le proveía absolutamente nada y vinieron de Jesús. A veces tenemos que tomar decisiones de valor, aunque no le agraden a nuestros amigos, aún a veces no le van a agradar ni a nuestra propia familia, pero siempre hay momentos en los cuales tenemos que decidir. A veces tenemos que decidir entre Cristo y el trabajo. A veces tenemos que decidir entre Cristo y nuestras amistades. A veces tenemos que decidir entre Cristo y nuestra novia. Amén. La Biblia dice en Marcos 5:22 que Jairo tomó la decisión de buscar a Jesús, sin importarle lo que dijeran o lo que sucediera. ¿A quién nosotros buscamos cuando estamos en aprietos? Cuando necesitamos dinero, la mayoría que busca es el banco para que le preste. Pero amados hermanos, yo creo que Dios nos invita a que nosotros confiemos, a que nosotros tengamos esperanza en el Señor y le digamos: Señor, tu palabra dice que los que confían en el Señor no serán avergonzados, que los que confían en ti serán iluminados. ¿A quién tú buscas para que te ayude? ¿Sabe, amados hermanos? Aquí en esta pequeña ciudad usted podrá mirar que ahora la maldad está tan al público que ahora las ayudas psíquicas tienen sus rótulos en muchos lugares. Venga y le leemos su futuro. Venga y le leemos su mano. Venga y le hacemos devolver a su marido. Venga y le hacemos devolver a su mujer. Todo esto está en este mundo así, de esta manera. Antes de ir, amados hermanos, a nuestro vecino, antes de ir nosotros a nuestro líder, antes de ir nosotros a nuestro pastor, antes de ir a otro lugar, cuando nosotros estamos en apuro, nosotros tenemos que ir a Jesús. Dije que nosotros tenemos que ir a Jesús. Amén. La Biblia dice que nos podemos acercar con confianza cuando venimos al trono de la gracia para pedir la ayuda y el socorro de nuestras almas. El que a mí viene, dice el Señor, yo no lo rechazo, yo lo recibo. Jeremías capítulo 33 verso 3 dice: clama a mí y yo te responderé. A veces las soluciones están al alcance de una oración. Pero amados hermanos, cuando nosotros estamos en un momento así desesperanzado, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Alguien que nos anime, ¿verdad que sí? Alguien que nos hable diciéndonos: sí puede, usted va a salir de allí, usted lo va a lograr, usted no se va a quedar allí, usted tiene un Dios grande que le va a proveer, que le va a suplir, que lo va a levantar, que le va a dar nuevas fuerzas, que lo va a sanar, que le va a hacer un milagro.
Cualquiera se puede animar si nosotros le hablamos con fe, le hablamos positivo, le hablamos a manera que lo animemos. Pero Marcos capítulo 5, verso 25 dice que Jairo tuvo que enfrentar en ese momento cuando su esperanza estaba muy débil, aún tuvo que enfrentar un momento difícil con gente que le traía malas noticias, porque eso sí abunda ahora, amados hermanos, que cualquiera te desanime con una mala noticia. Marcos capítulo 5, verso 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Mientras, amado hermano, siempre habrá alguien que nos quiere estorbar nuestra fe, que nos quiere estorbar la esperanza que tenemos. A veces estamos orando, ayunando por una respuesta a Dios, porque le hemos pedido algo al Señor y oramos y ayunamos para fortalecernos y animarnos y esperar que se llegue ese momento para recibirlo, cuando de repente aparece un bárbaro de esos diciendo, no, eso está muy difícil para usted, eso usted no lo va a lograr. Eso fue lo que le sucedió a Jairo. Cuando él iba allá con Jesús, quizás estaba cerca de su casa. Dice que vinieron unas personas y le dijeron, ya no molestes a Jesús, ya no molestes al maestro. Tu hija ha muerto. Pero ¿sabe algo? Nosotros no molestamos al Señor cuando nosotros lo buscamos. Cuando nosotros oramos a Él, nosotros no lo molestamos. Nosotros lo agradamos porque nosotros le estamos mostrando que confiamos en Él, que esperamos en Él, que confiamos en Él. Y ve Marcos 5:36 dice, pero luego que Jesús oyó lo que le decían, le dijo, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Uno no sabe quién le va a traer una palabra, hermano, de desánimo, pero cuando nos traen una palabra de desánimo, hermano, o una palabra negativa, póngase vivo, como dice el hondureño, y mire, dígale, sabes, eso no va conmigo. Eso no lo acepto, no lo recibo, porque abundan las personas que quieren a verlo a uno, hermano, derribado, sin esperanza, sin fe. Y Dios nos ha llamado a nosotros para que nos amemos unos a los otros. Amén. Hay palabras que siembran, hermano, duda en el corazón de las personas. Y Santiago capítulo 1, verso 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. Que es arrastrada por el viento. Amado, que ninguna palabra te haga dudar que Dios puede hacer lo que tú le estás pidiendo. Que ninguna palabra te haga dudar que vas a recibir lo que tú estás esperando recibir. Pero verso 7 dice, no piense pues quién tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No piense quién tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si estás dudando no vas a recibir nada. Pero si estás con esperanza, si estás con fe, creyendo que Dios lo puede hacer, tú lo vas a recibir, tú lo vas a tener, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Pero ¿sabe qué? Hay mucha gente que le encanta andar con ese montón de gente negativa. Hay gente que le encanta chatear con ese montón de gente que solo le manda textos inmorales, textos que le bajan la estima. Hay gente que le encanta andar, mire, para allá y para acá. Vamos al mall vos, vamos al campo vos. ¿Dónde vas a ir?
y como que no tiene sosiego, como que no se siente bien en su casa y le gusta andar con y salió alegre y regresa triste, porque se fue con uno que le sembró duda, porque se fue con uno que lo desanimó. Amado, si usted quiere estar contento, ande con los contentos. Si usted quiere tener fe, ande con los que hablan de fe. Amén. Cuando Jesús llegó, hermano, y entró a ver a la niña, dice Marcos capítulo 5, versos 38 al 42, que lo primero que hizo fue que se apartó de todos. Dice que se apartó de todos. Él iba con sus discípulos. Él iba con sus discípulos, pero aún se apartó discípulos. Y entró con Juan, Pedro y Jacobo a la habitación de la niña, su madre y su padre, y echó afuera a todos, porque dice que se burlaban de él, porque él decía que la niña no estaba muerta, sino que estaba viva, y ellos comenzaron a burlarse, porque cuando tú comienzas a hablar con fe de cosas que son cosas que otro no ha visto, pero que tú las estás viendo por medio de las promesas de la palabra, por medio de la fe, esa gente no te va a creer, y lo más conveniente es que tú te apartes de esa gente y le digas con permiso, con permiso, con permiso, apártese, 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 hágase un lado. Y eso fue lo que hizo Jesús. Dice que llegando echó fuera a todos, porque se burlaban de él, dice específicamente. Si hubieran estado ahí, llegó Jesús, llegó la vida, llegó la resurrección, va a levantar a la niña, la va a sanar, va a volver la esperanza, va a volver la alegría a este hogar. Yo estoy seguro que les hubiera dicho, pasen conmigo. ¿Con quién usted anda? Si tú andas con uno que te dice vamos al cine, en vez de decirte vamos a la oración, apártate, deje carnal. Amados, entró, dice, y lo primero que hizo fue que se apartó de todos. Los que se burlaban, esos que se burlaban se burlaban porque dudaban que Jesús iba a levantar a esa niña. Y a la verdad, hermanos, ellos daban testimonio de que estaba muerta, pero ¿qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Pero ¿sabe algo? Jairo no desmayó. Jairo estaba allí con Jesús. Jairo lo que quería era ver a su hija sana, levantarse de esa cama. Y cuando miró que Jesús fue y puso las manos sobre la niña, dijo, Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate. Y Jairo comenzó a ver a su propia hija levantándose. Yo no sé, había perdido, no sé cuántas libras había perdido esa niña en su agonía, en su enfermedad. Pero cuando Jairo la vio, que abrió los ojos y comenzó a levantarse y a dar los primeros pasos y a oír a Jesús que le dijo, denle de comer, a Jairo le volvió la vida. ¿No te ha pasado a ti? ¿No te ha pasado que la esperanza, que es el optimismo de que todo mejorará en tu vida, se ha hecho realidad? Aunque hayas visto todo a tu alrededor diferente, Dios lo convirtió para bien para ti. Amén. Amén. Y amados, este libro tiene promesas de esperanza. Este libro tiene promesas de esperanza. En Primera de Samuel, quiero terminar con esto, en Primera de Samuel capítulo 1 habla, y yo creo que Dios le quiere motivar la fe a alguien aquí. Porque la Biblia dice que nosotros vamos a ser fructíferos, que nos vamos a multiplicar, que vamos a ensanchar. Y en Primera de Samuel capítulo 1, 5 y 6 habla de una mujer llamada Ana. De una mujer que era muy amada por su marido,
que le daba la mejor parte a ella. Pero que esta mujer era estéril, no le podía dar hijos, pero que la otra mujer del Cana le había dado hijos a su marido, y esta mujer tenía una riña y se burlaba de Ana. Me imagino que le decía: mira cuántos hijos yo tengo, mira de nuestro marido, y tú no tienes nada, tú eres bonita, yo soy fea, pero yo le puedo dar maridos, yo le puedo dar hijos. Amados, pero dice la palabra del Señor que hay promesas en la palabra de Dios. Y Ana se agarró de una palabra. Cada vez que ellos, una vez al año, iban a la ciudad y adoraban al Señor, dice que Ana no se iba al mercado, sino que se iba al templo y se iba al altar y se arrodillaba y oraba a Dios, pidiéndole específicamente en oración que le concediera un hijo varón, y que si se le daba ese hijo varón, ella se lo iba a consagrar para su servicio en su casa. Y dice que el propio sacerdote del templo se burlaba de Ana y le decía: mujer, digiere tu vino. La miraba como una mujer que quizás había llegado alcoholizada. A veces te pueden mirar raro cuando llegues a la casa de Dios, pero si tú en tu anhelo, en tu corazón, vienes decidido y sabes lo que vienes a hacer y te arrodillas y le clamas al Señor, el Señor, aunque no digas una palabra, aunque estés solo moviendo los labios, el Señor conoce tu corazón y Él te va a responder. Antes de una bendición, antes de un milagro, antes de una sanidad, antes de tener cumplida una promesa en nuestras vidas, siempre va a haber una riña contra el enemigo. Siempre va a haber una pelea. Siempre va a haber una lucha. Y dice que Ana salió de aquel lugar y el sacerdote le dijo: que el Señor te conceda. Y dice que cuando llegó a su casa, unos días, no sé cuándo, ¿verdad?, se acercó a su marido y concibió de su marido. Y al pasar el tiempo, dio a luz a un hijo al cual le puso Samuel. Hay esperanza en Dios. Hay esperanza en el Señor. Amén. Y Dios se quiere glorificar, pero necesitamos creerle al Señor. Necesitamos creerle al Señor, como le han creído esta gente. Y en esta tarde, miren, no importa si es un milagro, si es una sanidad, si es un vientre cerrado, si es alguien que está preso, son documentos, si es una renta. Mire, usted confíelo al Señor y el Señor le va a proveer, porque Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, dice la palabra del Señor. Amén. Pablo escribe a una iglesia que quizás había enterrado a muchas personas de su familia, de su fe, y les escribe porque se ha dado cuenta que ellos no saben qué le ha sucedido a la gente que ha partido, que ha muerto. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo le escribe a esta iglesia de Tesalónica diciéndole: no se preocupen por los que ya partieron, por los que ya murieron, porque si están en Cristo, el Señor los va a levantar, el Señor los va a resucitar el día que Él venga. Pero sabes, hay gente también, dice la palabra,
sin esperanza. Pero Cristo es nuestra esperanza. Y mientras estemos vivos hay esperanza. Mientras estemos vivos hay esperanza, iglesia. Por lo único que Dios no puede hacer nada es por aquel que ha muerto sin Cristo. Ese sí ha muerto sin esperanza. Pero los que estamos aquí, estemos como estemos, endeudados, enfermos, sin una buena propiedad, sin un carro, sin cualquier cosa, tenemos esperanza. Tenemos esperanza, porque Dios nos puede proveer. Amén. Póngase de pie. Iglesia, usted se tiene que atrever a tocar a Jesús esta tarde. Algunos, yo voy a decirlo así francamente, algunos están fríos. Algunos han estado perdiendo su fe. Algunos han estado desanimados. Algunos han tenido luchas. Algunos están cargados. Algunos están trabajados. Algunos están peleando con algo. Pero este día el Señor te quiere dar la victoria. Pero te tienes que atrever a dar ese paso de decirle: Señor, este es el día que usted ha hecho. Y yo quiero decirte en esta tarde que si tienes fe, te vengas al altar. Queremos orar por ti. Vente rapidito. Si no le has dado el corazón a Jesús, si no le has dado el corazón a Jesús, ven y dale el corazón a Jesús. Coge la esperanza que es Jesús en esta tarde. Sal rapidito y sal rapidito. Vente, yo te espero aquí. Quiero orar por ti. Tienes que comenzar a empujar. Con permiso, con permiso, con permiso, con permiso. Yo de Jesús. Véngase, 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 véngase. Vamos a pedirle al Señor que te bendiga. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Desesperado por ti, con el corazón sediento, que espera beber de ti. Estoy aquí con confianza. Estoy aquí, desesperado por ti, con el corazón sediento, que espera beber de ti. Cuando tu gloria enciende un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Llenemos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti.
Recibe del cielo en esta tarde. Poder, queremos de ti, llénanos de ti. Espíritu Santo, Pon la mano ahí. Pon la mano. Derrama tu gloria. esperamos por ti. En el nombre de Jesús. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Habrá alguna persona en este lugar que no le haya dado el corazón a Jesús. Y esta tarde se quiera ir con Jesús en su corazón. Se quiere ir con esperanza en su vida. De que si vive, vive para Jesús. Y de que si muere, muere para Jesús. Puedes levantar tu mano ahí, oramos por ti. Amén. Gracias, Señor. Le damos gracias por esta tarde y por este momento que nos ha permitido estar aquí. Gracias porque nos ha arrojar nuestras cargas, por recibir nuevas fuerzas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por lo que está haciendo. Dele un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Antes de que vayamos, quiero pedir y invitarnos para que estemos aquí este martes. Vamos a tener servicio de oración. Traigan sus peticiones. Venga, arrodillémonos.